Como sabemos, la Nintendo DS vendió 154 millones de unidades, más que la Play 4, más que la Xbox 360 y la Play 3 juntas. Durante años fue la consola más vendida en toda la historia de los videojuegos. Y lo más curioso no son las ventas. Lo más curioso es que hoy, en 2026, más de 20 años después de su lanzamiento, la gente sigue hablando de ella con una emoción que pocas consolas generan. ¿Qué tenía la DS que no tienen la mayoría de consolas modernas? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy. Para entender por qué la DS fue tan especial, hay que entender el momento en que llegó. A principios de los 2000, Nintendo estaba en un momento difícil. La GameCube había sido un fracaso comercial, Sony con la Play 2 dominaba el mercado absolutamente, y la Game Boy Advance, aunque exitosa, empezaba a mostrar sus límites. Nintendo necesitaba algo distinto, algo que nadie hubiera visto antes, y entonces llegó Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, con una idea que la mayoría de la industria consideró una locura: una consola portátil con dos pantallas. Dos pantallas en 2004, cuando todo el mundo competía por tener los mejores gráficos, Sony anunciaba la PSP, con una sola pantalla enorme y potencia de sobra para correr juegos con una calidad gráfica excepcional, mientras que Nintendo anunciaba la DS, dos pantallas pequeñas y una de ellas táctil. Los analistas la llamaron desesperada, un experimento sin futuro, y un par de revistas especializadas llegaron a escribir que Nintendo estaba suicidándose frente a Sony. La Nintendo DS se lanzó en noviembre del 2004 en Norteamérica. El nombre significaba Dual Screen, aunque Iwata también dijo que podía significar Developer System, la consola para los desarrolladores, una consola que invitaba a crear cosas nuevas, y los desarrolladores aceptaron esa invitación. Prey Training llegó en 2005, un juego de ejercicios mentales. No había acción, no había historia, solo matemáticas, memoria y lógica. Vendió 19 millones de copias. Nintendogs, un simulador de mascotas donde cuidabas a un perro virtual, sin enemigos, sin niveles, solo tu perro en la pantalla táctil. Vendió más de 23 millones de copias. Esto no era normal, esto no eran juegos para aficionados, eran juegos para personas que nunca habían tocado una consola en su vida. Abuelas, madres, personas que en su vida hubieran entrado a una tienda de videojuegos y de repente estaban jugando en el autobús, en la sala de espera del médico y en la mesa de la cocina. La DS no fue la consola más poderosa de su generación, fue la consola que más gente nueva trajo a los videojuegos, y eso es algo que muy pocas consolas en la historia pueden decir. Pero la DS no solo conquistó a los nuevos jugadores, también les dio a los aficionados de siempre algunos de los mejores juegos de su generación. New Super Mario Bros., el regreso de Mario clásico en 2D después de años, vendió 30 millones de copias. Para ponerlos en contexto, esto es más que muchos juegos de la Play 5 y Xbox Series hoy en día. Mario Kart DS, el primer Mario Kart con multijugador online, vendió 23 millones de copias. Pokémon Diamante, Perla y Platino, la primera generación de Pokémon con conexión Wi-Fi real, intercambios, combates online, la GTS vendió 17 millones de copias. Entre otros juegos como Profesor Layton, acertijos, misterios, una historia que te enganchaba como una novela. The World Ends With You, uno de los JRPGs más originales jamás creados. Castlevania, Dawn of Sorrow, Metroid Prime Hunters, Animal Crossing. La DS tenía algo para cada tipo de jugador, y eso es exactamente lo que la hizo imposible de ignorar. Al final de su vida tenía casi 3.500 juegos en su catálogo. En 10 años de producción activa, eso es un juego nuevo cada día durante casi 10 años. Entonces, ¿por qué en 2026 seguimos hablando de la DS con tanto cariño? Creo que hay una razón principal. La DS fue una de las últimas consolas que se jugaba en cualquier lugar, con cualquiera, sin necesitar internet y sin suscripciones. La sacabas del bolsillo, encendías y jugabas, así de simple, y cumple una fórmula que hizo que la 3DS siguiera con su legado de manera perfecta. Y tenía algo que muy pocas pantallas modernas tienen: dos pantallas físicamente separadas que te hacían sentir que tenías algo especial entre las manos, algo diseñado específicamente para ese propósito. Hoy vivimos en un mundo donde todos llevamos teléfonos en el bolsillo, y sin embargo la experiencia de sacar una DS y jugar Pokémon en el autobús se siente diferente a jugar en el móvil, se siente más intencional, más tuya. Eso no lo ha capturado ninguna consola desde entonces. Ni siquiera la Switch, con todo su éxito, genera esa misma emoción. La Nintendo DS no fue solo una consola,
fue la compañera de viaje de toda una generación, y eso con el tiempo se convierte en algo que no tiene precio. Pero la DS no fue solo una consola, fue una familia de consolas, y cada modelo tiene su propia historia. La primera, la que nadie sabía si iba a funcionar, que salió en el 2004, tenía plástico grueso, bisagra sólida, 2 pantallas pequeñas, no era bonita, era funcional. Y esa fealdad honesta tenía algo entrañable, era una consola que claramente había salido para jugar, no para presumir. 2 años después salió la DS Lite y cambió todo. Nintendo tomó la DS original, la adelgazó, la pulió, le subió el brillo de la pantalla y la hizo elegante. El resultado fue una de las consolas más bonitas que Nintendo había fabricado. Blanca, negra, roja, azul, en cada color se veía premium. La DSi fue el primer gran salto tecnológico de la familia. Salida 2 años después, Nintendo eliminó el slot de Game Boy Advance, algo que molestó a muchos, pero añadió 2 cámaras y una tienda digital propia. Era la DS mirando hacia el futuro, con una tienda de descargas, aplicaciones, contenido exclusivo. En 2008 eso era casi ciencia ficción en una consola portátil. Y finalmente llegó la DSi XL, la grande, la de los adultos. Nintendo la diseñó específicamente para personas mayores que encontraban las pantallas anteriores demasiado pequeñas. Brain Training en una pantalla enorme para los abuelos que ya jugaban. Fue un movimiento que en otra empresa hubiera parecido extraño. En Nintendo tenía todo el sentido del mundo, porque la DS ya había demostrado que sus jugadores no tenían edad. 4 modelos, 10 años de producción activa. Al final, la Nintendo DS vendió 154 millones de unidades porque supo hacer algo que la mayoría de la industria olvidó: pensar en las personas primero y en la tecnología después. Y eso en 2026 sigue siendo una lección que vale la pena recordar. ¿Cuál fue el juego de DS que más marcó tu infancia? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y puedes poner un me gusta. Además, agradezco mucho a mi novia que me apoyó demasiado en hacer este video. Le mando un beso y me despido.